A reading from the book of Deuteronomy. Lectura del libro del Deuteronomio. Moses spoke to the people, Dijo saying, Moisés al pueblo: "Priest, el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor, tu then you Dios. shall declare before Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: my father was a mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, but there he pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con una mano fuerte y brazo extendido en medio de gran terror con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. having set Lo them, pondrás ante el Señor tu Dios you shall bow y te down." postrarás en presencia del Señor tu Dios. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Está conmigo, Señor, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré. Está conmigo, Señor, en la tribulación. A reading from the letter Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. of brothers and sisters. Hermanos,
What does Scripture La say? Escritura dice, The word is la near, palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el the corazón. word of faith. Se refiere a la palabra de la fe que les anunciamos, porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Believes with the heart. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, The same ya Lord que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, for everyone. pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Lord Jesus Señor Jesucristo. Christ. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Lord Señor Jesucristo. One does not live on bread or No solo de pan vive el hombre, on every word that sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. praise and honor to you, Lord Jesus Christ. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. Filled with the Holy Spirit, Jesus En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán led by the y Spirit durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. nothing. Todo aquel tiempo estuvo sin comer And when they were y over, al final sintió hambre. the devil said, Entonces el diablo le dijo, "You are the Son si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Jesus answered him, Jesús le contestó, está escrito, "One does not live." no solo de pan vive el hombre. Then he took Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí for it is me lo han handed dado, over to me. y yo lo doy a quien quiero. All this will be Si yours." tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesus said to him, Jesús le contestó, "It is written, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, and him alone." y a Él solo darás culto. Then he led him Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, and said to him, si eres hijo de "You are Dios, the Son of God, tírate de aquí abajo, porque está escrito, for it is written, encargará a los ángeles que cuiden de ti, to guard you, y también and te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con la piedra. Jesus said to him, and Jesús le contestó, it also says, está mandado, "Shall not put the no Lord your God." tentarás al Señor tu Dios. When the devil had finished, Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Verbum Domini, Laus tibi Christe. throughout the entire church A today, lo largo de toda la iglesia el día de hoy there is a rite of election, hay un which those who are on the way toward rito de elección, aquellos que están camino a Pascua, que quieren
the Catholic Church incorporarse a la Iglesia Católica, rite. pasan por un And it's rito a very beautiful y es una ceremony where they ceremonia muy hermosa, muy solemne, sponsor en la que van con sus padrinos e inscriben sus nombres en el libro de los So we elegidos. pray for them, Así especially que oramos por ellos en especial este día, that the en Lord este has called peregrinaje them al que el Señor los ha llevado. to. After our Lord was baptized Después que el Señor fue bautizado por by the Baptist in the Juan el Bautista en el río Jordán, He went into the desert for fue 40 al desierto por tempted 40 by the días devil. para ser tentado por el diablo. It's worth meditating on Vale la Christ pena meditar acerca de la tentación de Cristo in the midst and context of en el our contexto own prayer life de nuestra propia vida de oración, with God. nuestra vida con Dios. Precisely because Precisamente porque Él y solo Él gives us the model, nos da el modelo sure guide to combat. y guía segura para combatir nuestras propias tentaciones contra el diablo. St. Thomas Aquinas comments Santo Tomás de Aquino comenta sobre 4 aspectos de por qué fue apropiado que Cristo fuera tentado. and these are as follows. They're Y very son los siguientes. to meditate Es muy upon. interesante meditar sobre esto. St. Thomas. Traten de seguir a Santo Tomás de Aquino, su lógica. St. Thomas Aquinas says that Christ willed to be Santo Tomás de Aquino dice que Cristo quiso that ser tentado, primero que nada, para ayudarnos temptation, en nuestras propias tentaciones. Número 1, that he might assist us in our own para que temptation. Cristo nos ayude en nuestras propias tentaciones. San Gregorio dice acerca de That our Santo Tomás Redeemer que nuestro Redentor, had come on the earth and willed que había venido should will a to la be tierra y tempted, quiso ser matado, unworthy of him. querer ser tentado no fue It was indigno de él. indeed but just that De he hecho, should overcome our Fue justo temptations que Él superara nuestras by his tentaciones own. a través de las de Él. Same way that he had En la misma forma en que Él death, había llegado a vencer la muerte a través de su propia muerte, así que Él viene a vencer la tentación a través de sus propias tentaciones, en la misma forma en que venció a la muerte. Number 2, Número 2, Christ willed to be tempted. Cristo quiso ser quote, to tentado warn us that para no man, advertirnos que ningún hombre, holy he may sin be, importar cuán santo sea, should think himself debe safe pensarse and free from seguro y libre de la tentación. whence again in choosing to be tempted after his Cuando elige ser tentado después de su bautismo, St. Hilary said, que San Hilario dice, the devil's wiles are especially la astucia del diablo va dirigida especialmente a atraparnos a veces recently cuando recientemente hemos because sido the devil santificados, desires no victory porque el diablo as victory over no quiere the world. tanto victoria, sino victoria sobre el mundo de la gracia. El Desires diablo desea victoria, no victory so much no desea ninguna victoria tanto como la victoria world, sobre el mundo de la gracia, victory la over victoria God's grace. sobre la gracia de Dios que mora en nosotros. En otras palabras, St. Thomas says further, Santo Tomás dice, too, the scripture warns us in the book, las escrituras nos advierten en el libro del eclesiástico, quote, Son, when thou Hijo, comest to the service of ahora has venido al servicio de Dios, justice and fear, permanece en justicia y temor prepare thy soul for y prepara tu alma para la tentación. So we see the Así pues vemos la prefiguración temptation, de la tentación de Cristo en el libro del eclesiástico, the little book of the el church, pequeño libro de la iglesia, the book of Sirach. el libro de Siracides. Number 3, St. Thomas says, to give us an example how we should overcome the temptations of the Número 3. Santo Tomás dice, para darnos ejemplo de cómo hemos de vencer las tentaciones del diablo. devil to be San tempted, Agustín dice, that in the manner Cristo quiso que el diablo lo tentara para que en la manera que él venciera esas mismas tentaciones, él pudiese ser de servicio no solo mediante su auxilio, sino por su ejemplo, but by his example. por su ejemplo. And finally, number 4, Y finalmente, número 4, fill and saturate our para llenar y saturar nuestras mentes con confianza en su misericordia.
as the letter to the Hebrews, como la carta a los hebreos dice, for we have not a high pues no tenemos un sumo sacerdote passion que no sea capaz de tentación, que no sea capaz de compasión in all things, de nosotros, sino compasivo en todas las cosas, as we are without sin. como si no tuviéramos pecado. So we have a Savior who was Así que tenemos un Salvador tempted que fue tentado in all things. en nosotros, en todas las cosas. Going out Cristo, into the desert al ir al desierto, out to combat sale a combatir temptations. nuestras propias tentaciones Savior and Redeemer. como Salvador y Redentor de la humanidad. And what is unique about ¿Y qué es of our Lord singular acerca de la tentación del Señor en el desierto? this dialogue Es between este diálogo entre Él y el diablo, very striking in muy today. llamativo en el Evangelio de hoy, si no lo notaron. And it was right after the Fue baptism justo después del bautismo, where Jesus was filled with cuando Jesús queda lleno del Espíritu Santo, que Él va a hacer batalla contra el enemigo. the first round. The devil said, En la primera ronda, el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, to become bread. That dile a esta piedra que se convierte en pan. La tentación del hambre corporal. in Lent, many of us En Cuaresma, muchos pensamos de Cuaresma terms of en función de fasting, ayuno and we kind of cringe at y that word. nos estremecemos ante esa palabra, ayuno. En Understand, realidad no entendemos lo que esa palabra realmente significa. fasting is not just simple Ayunar no significa solamente Christian dieting. una dieta cristiana. There's a much more greater Hay un aspect of aspecto cristiano mucho mayor en el ayuno. fast Así que cada vez que ayunamos, en realidad ingresamos al ayuno de not Cristo, our own fast. no nuestro propio ayuno. We may have a list of things. Puede que tengamos una lista de cosas que necesitemos We may eso, have hacer. things that we need. Puede que tengamos cosas que tenemos que superar Most of all, en la vida, en especial el pecado, most of all, any obstacles en especial cualquier obstáculo que pueda haber from leading el a camino life of grace. que nos impidan vivir una vida de gracia. Todas esas cosas hay que eliminarlas. The life of grace and the life La vida de la gracia y la vida del pecado no pueden coexistir, they don't live in harmony with one. no viven en armonía una con la otra. Hopefully, the life of sin La vida del pecado, must la go. destrucción, debe That during Lent we choose ser eliminada. Y en Cuaresma optamos por vivir la vida de gracia. to Christ Así que ingresamos al ayuno de Cristo in the desert. en el desierto. And when we choose to Y cuando elegimos fasting in terms of aceptar el ayuno corporal, of denying ourselves al negarnos a nosotros mismos goods of food, food is not los bienes del alimento, el alimento no es algo malo, fasting, and denying ourselves pero realizar ayuno corporal y negarnos aquello que es bueno, grow in virtue. a través de esto aumentamos en The virtud. hunger that we experience, El hambre que sentimos es algo bueno. it's not a bad thing. No es malo tener hambre, Because ultimately, porque al final, when we think about cuando what it means, pensamos en lo que quiere decir tener hambre, meditate upon Christ. mediten sobre el hambre de Jesús. And if you want to take this a Y si step, quieren llevar esto un paso más allá, meditate upon mediten sobre thirst. la sed de Cristo desde la cruz. That Christ Jesus, Que Jesucristo, nuestro Salvador, more sufrió hambre than any person, más que cualquier persona que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. there's many people who Hay hunger. muchos que sufren hambre There's en many nuestro mundo. on the streets Hay muchos en la calle of que mueren de hambre. and hunger. And I have no doubt Y no tengo duda que participan en el hambre de Cristo in his thirst. y su sed. Blessed now saint,
should say Mother Teresa, La she would have this in her mind. Madre Teresa, Santa Madre Teresa, tenía esto en mente cuando salía a recoger a aquellos que estaban en la calle en Calcuta. She would go out and pick Ella solía recoger a aquellos que tenían hambre, que tenían sed, them in and y los llevaba y cuidaba de ellos y les daba alimento, them drink. les daba de beber. But when we think about Christ Pero cuando pensamos en el hambre de Cristo and compare that to y lo comparamos con nuestra propia hambre que podemos sentir we take up bodily cuando ayunamos important to físicamente, es importante primero reconocer Christ hunger, el hambre de Cristo por nosotros, Christ hunger for souls, el hambre de Cristo por las almas, Christ hunger to el hambre de Cristo mankind. de redimir a la humanidad. Ese fue el hambre que Él tenía en el desierto. The hunger Ese era el hambre thirst that y la sed que Él sintió en la cruz. was hunger and thirst, Hambre y sed de almas. not just simply No sencillamente de alimento corporal satisfy his para satisfacer su hambre, pains, sus dolores por el hambre y sed, but he hungered to reconcile sino que tenía hambre de reconciliar a la humanidad con el Padre. for 40 days. Por 40 días. We can hardly imagine Apenas podemos imaginarnos no comer un solo día, or 2, o 2, 5, 5, 40 days, 40 días 40 nights. y 40 noches. Imagine that type. Imaginen ese tipo de hambre. There was years ago Hace años atrás a doctor, había un doctor very strong Christian, que era un católico muy sólido meditating upon y really this aspect of Christ. meditando sobre este aspecto del hambre de Cristo y su sed, He spoke about the él habló acerca de los distintos niveles de hambre en la persona humana desde el punto de vista médico. this is not divine revelation. Esta no es revelación divina, Not required to believe this, but just no estamos obligados a creer esto, sino simplemente desde la perspectiva médica, cómo es sentir hambre. he says Y that él dice que most human persons la mayoría de los seres humanos reach en realidad no level of llegan al segundo nivel de hambre. First of all, he said there's Primero que nada dice, hay 5 niveles hunger de hambre that we can experience. que podemos sentir como seres humanos. Most human persons don't get past the second level. La mayoría de las personas no pasan del segundo nivel. ¿Con qué frecuencia decimos, me voy a morir de hambre, me muero de hambre, tengo sed? That's not really true Eso no es cierto en realidad. thirst. No es hambre verdadera ni sed verdadera. He speaks about Pero él habla hunger and his, acerca del hambre de Cristo, and he la says sed de that Cristo. Y él dice Jesus que Jesús would have experienced the hubiera height of what it meant. sentido la cima de lo que significa tener hambre, I mean, the absolute pinnacle, el pináculo absoluto pinnacle of what it meant to be. de lo que significa tener sed. And this doctor says Ese that doctor dice que in that moment of en hunger aquel momento de hambre, and thirst, en aquel momento de sed, just from a bodily desde standards, from bodily los estándares corporales, somebody would experience alguien hysteria. experimentaría incluso histeria. He puts it in these terms. Él lo pone en los siguientes términos. He's talking about the cross, Él habla de la cruz this thirsting from y the la sed de cross. Jesús en la cruz. He says that when our Lord Él dice que cuando el Señor está mirando desde la cruz y dice, tengo sed, that in que the context of en el hunger, contexto del hambre y la sed, everything would que have looked todo hubiera para él that he hubiera parecido agua. satiated, Él hubiera estado tan rather insatiated, that sediento just to que nada más satisfy para that satisfacer bodily desire was ese deseo corporal, more than a que bodily nuevamente desire, but it era was más que un deseo also corporal, también era, of his soul. estaba en el nivel de su alma, That everything que that todo he saw would have lo que él hubiera looked visto like rivers para él hubiera lucido como ríos Again, this de is agua. divine
Obviamente, esto no es revelación divina. No estamos obligados a creer esto. Pero es interesante pensar sobre esto. It's interesting to think about what happened, Pensar acerca de lo que pasó en la cruz. about what our Lord was going Sobre cómo el mentally Señor estaba pasando por esto mentalmente in his passion. en su pasión. And this is very in line Y esto concuerda mucho con lo que el beato John Henry Newman diría in speaking about al Christ. hablar sobre los sufrimientos mentales de Cristo. Probablemente sea la explicación más grande del sufrimiento de Cristo. Probably written in Probablemente que haya sido escrito en siglos. read it Les during recomiendo a todos que lo lean discourse. en esta cuaresma. Es el discurso 16. Blessed John Henry El beato John Henry Newman pronto será canonizado. that it was approved Se anunció que fue aprobado, un milagro fue aprobado. date for Su canonization. fecha de canonización no ha salido aún, pero pronto lo será. But he explains Pero él explica Jesus Christ que Jesucristo en su sufrimiento saw each one of us, veía a cada uno de nosotros and that Christ's mental y suffering, que el sufrimiento mental de Cristo en su the alma, agony that he la experienced, agonía que tenía en su alma, greater suffering era than all the other suffering, sufrimiento mayor que todos los demás sufrimientos que hubiera sentido en toda su vida, e incluso su pasión y muerte, even the e scourge, incluso even the la flagelación, incluso la crucifixión, the level of el nivel suffering that Christ de sufrimiento que Cristo tuvo en su alma en la pasión, mental agony. la agonía mental. And that's very comforting Y esto es muy people who are reconfortante para aquellos que illness, tienen dificultad con alguna enfermedad mental, any depression, con alguna depresión o ansiedad, temor, aislamiento, soledad, that they're never alone. que no están nunca solos, Never alone nunca están solos battle en esta batalla, en esta tortura that humanity, que fallen la humanity, humanidad caída experience puede sometimes. tener a veces. Blessed soon to be El beato, pronto San to be saint, gives us a great. John Henry Newman, nos da una gran meditación, ¿no? Again, I encourage all Nuevamente les recomiendo a todos que la lean en este tiempo de Cuaresma. El discurso 16. in Christ mental, Bastan con que pongan sufrimiento mental de Cristo and it will come up. y les saldrá en el primer resultado. En las lecturas de Newman. After Jesus Después de que Jesús desert, sale del desierto all throughout the rest y durante todo el resto de su ministerio público, nuestro Señor effects of, combate los efectos del diablo and in all those he y, en- to free from the slavery of the devil. Just y a todos a quienes vino a liberar de la esclavitud del diablo. Nada más lean el resto de los evangelios después de esta tentación. combating, Él está combatiendo el mal, he's performing, está realizando exorcismos, goes straight va with directamente the evil one. contra el maligno. And if you don't think this, Y si no creen que esto sigue ocurriendo en nuestro mundo hoy, you're foolish. son tontos. Soy tonto. If this type of battle does not take place in the world today, Si este tipo de batalla no ocurre en el church that mundo de hoy, en la iglesia en que vivimos, this is a real battle. es una batalla real, una batalla espiritual de verdad, During Lent, it's que time durante Cuaresma es un gran tiempo para cada uno de nosotros, in our own respective en nuestros states of life propios estados en la vida respectivos, called to a lo que sea que estemos llamados, sacerdocio, la vida matrimonial, así sean solteros, consagrados a Dios, to pick up that battle, to pick up those arms with Christ, and to go out. tomar las armas con Cristo y regresar It's a very sacred a time. ese desierto de Cuaresma. Es un tiempo muy Time of the sagrado del año, y es un tiempo del año en que reconocemos que el Señor ha ganado la batalla. Easter is the time of joy, the time of celebration. Pascua es tiempo de alegría, de celebración de los misterios pascuales, Jesus conquered de Jesucristo que vence el pecado, and opening a up Satanás y que abre las puertas del cielo para nosotros para toda la eternidad. we need
not wait Pero no hemos de esperar to celebrate hasta the joy of the resurrection. Pascua para celebrar la It's not simply gloria de la to resurrección. walk around La cuaresma no es un tiempo para estar sencillamente yendo por ahí tristes, como dice las escrituras, el profeta Joel, But Lent is that sino que la cuaresma es un tiempo en que salimos al desierto con el Señor, prayer en soledad, en oración, to spend. para realmente pasar tiempo en oración, en soledad. What must it have been like ¿Cómo habrá sido para nuestro Señor in that desert for estar en ese desierto 40 días y 40 noches, alone, solo, in solitude? en soledad? We have a hard time imagining Tenemos dificultad para imaginarnos companionship, estar sin compañía o even our devices incluso for nuestros 5 minutes. aparatos, siquiera 5 minutos o una hora o una semana. Get a little fidgety when we don't Ponemos un poco feel a inquietos cuando no sentimos una vibración de nuestros celulares después de 15 minutos. and even sometimes we're imagining Incluso a veces nos imaginamos calls that are not. las llamadas que ni siquiera existen. But Lent is a great time for La us. cuaresma es gran tiempo para hacer a un lado Those todas esas cosas, esas distracciones, and really to enter in realmente ingresar a la soledad y prayerfulness with our Lord. al fervor con el Señor en el desierto. And we cannot face our Y no podemos temptations enfrentar nuestras propias without tentaciones power and strength. sin el poder y fortaleza del Espíritu Santo. That's my final point. Es mi punto final. Jesus was Que after Jesús, his baptism, después de su bautismo, where the Father donde el Padre himself se manifestó y el Espíritu Santo, heard, "This se is my escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado, pleased, que listen." me complace, escúchenlo. And the Holy Spirit, El Espíritu Santo Son of God, the Son, desciende sobre el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, fills him with y lo llena power. con su poder. This is the context of Y him este es el going contexto en el que Él sale desert al desierto to be tempted by. para ser tentado por el diablo. And in our own Christian Y en nuestra propia vida cristiana, has to nuestra propia mirror vida cristiana tiene que reflejar the life of Christ. la vida de Cristo. Can't do No podemos hacerlo the life of Christ. alejados de la vida de Cristo. Our life, Así que en nuestra vida, read the scriptures sean las Escrituras during Lent. durante Cuaresma, And really enter y into realmente ingresen exactamente a lo que Cristo vivió. and to realize that he, Tense cuenta que Él pasó por esto por ustedes. Blessed Newman, El again, beato Newman would even say that Christ had diría us que in his mind. Cristo nos tenía en su mente, Each one of us whom cada uno de nosotros, he came to save. a quien vino a salvar. He has us in his Nos mind, tiene en su mente, not just in his divine, no solo en su intelecto divino, sino también en su intelecto divino, su intelecto humano. that he came to save us, Él vino a salvarnos, that he came. vino a redimirnos. That's what gave him the Eso es lo que le dio el poder, en realidad. No solo el poder del Espíritu Santo, obviamente, what do you think gave sino him que the creen motivation que le daba la motivación to get through those 40 para pasar por esos 40 días y 40 noches en el desierto. you. Ustedes. He was thinking about Estaba pensando en cada uno, en toda persona humana, man, woman, and child hombre, mujer y niño, that he would come to save. a quien Él vino a salvar, Strengthened by the power of the fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Let Christ's example Que el ejemplo de Cristo en esa tentación sea ejemplo para nosotros en nuestras tentaciones. he will give us the Él nos ha de dar la fortaleza y el valor para hacer batalla contra nuestras propias tentaciones.